Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Euronews. Hoy cerramos una semana este viernes en la que se ha dado la primera prueba de fuego real para el turismo en Europa con la reapertura de fronteras desde este miércoles 1 de julio. Vamos ya con nuestros titulares. Europa asesta un duro golpe al crimen organizado. El acceso a un sistema de comunicación exclusivo de los delincuentes permite llevar a cabo centenares de detenciones. Venezuela anuncia que no expulsará a la embajadora de la UE en Caracas horas después de quedarse sin el oro que tenía depositado en el Banco de Inglaterra. Estados Unidos supera la barrera de los 50.000 nuevos casos de COVID-19 en un solo día. En Brasil, un estudio revela que podría haber más de 8 millones de contagiados. Grito de protesta de los médicos de Nicaragua contra la gestión gubernamental de la pandemia. Denuncian represalias y dicen que no les dejan poner COVID en el certificado de defunción. Golpe demoledor al crimen organizado en Europa. Una operación internacional liderada por Francia y Holanda y que también incluía a Europol, la Agencia Comunitaria de Seguridad, ha servido para acceder a un sistema de comunicación encriptada llamado EncroChat, utilizado por grupos criminales. Una de las investigadoras implicadas ha declarado que ha sido como si estuviéramos en una mesa de reunión con los delincuentes. Gracias a la intervención se han evitado robos, asesinatos o distribución de drogas a gran escala. Estar ahí durante 2 meses y medio, estar infiltrado en el crimen organizado, nos dará una mejor comprensión de los desarrollos de las raíces de los puntos calientes, y el papel de Europol ahora es asegurarse de que en esta enorme cantidad de información hay todo tipo de actividades criminales, transporte de coca, pero también asesinatos, violencia, estafas. Que saquemos la información correcta de ahí y la entreguemos con la conformidad judicial a aquellos Estados miembros y de fuera de la Unión Europea para que puedan trabajar en ella y arrestar a los criminales. Hay más de 800 arrestados en diferentes países y las fuerzas de seguridad se han incautado de toneladas de estupefacientes, objetos de valor y decenas de armas e intervenido una veintena de laboratorios para producir drogas. Prosigue el descenso a los infiernos de Ghislaine Maxwell. Amiga del príncipe Carlos de Inglaterra y exnovia del multimillonario Jeffrey Epstein, Maxwell ha sido detenida en Estados Unidos por su supuesta implicación en el escándalo de abusos a menores por el que este último iba a ser juzgado antes de su suicidio en agosto del año pasado. El FBI cree que desempeñó un papel determinante. Maxwell tenía una relación personal y profesional con Jeffrey Epstein. Era uno de los socios más cercanos de Epstein y le ayudaba a explotar a chicas de tan solo 14 años. Maxwell desempeñó un papel crítico al ayudar a Epstein a identificar, hacerse amigo y preparar a las víctimas menores para que abusara de ellas y, en algunos casos, participó ella misma en los abusos. Según ha relatado la fiscal interina del Distrito Sur de Nueva York, la pareja captaba a las chicas con compras y regalos e incluso les pagaba su educación con el único objetivo de que se sintieran en deuda con ellos. Maxwell trató de normalizar el abuso sexual a través de un proceso conocido como grooming. Por ejemplo, hablaba de temas sexuales con la víctima y se desnudaba delante de ella o presenciaba los actos sexuales entre las víctimas menores y Epstein. Mientras tanto, las puertas siguen abiertas para escuchar al príncipe Andrés, cuyo nombre apareció en un documento sobre supuestas celebridades implicadas en el escándalo. Nos gustaría que el príncipe Andrés viniera a hablar con nosotros. Nos gustaría tener el beneficio de su declaración. Hija menor del magnate de los medios de comunicación Robert Maxwell, fallecido en 1991, Ghislaine siempre ha negado las acusaciones. Dimite el primer ministro francés Édouard Philippe tras haber secundado fielmente al presidente Emmanuel Macron durante 3 años. Le sustituye Jean Castex, que gestionó el desconfinamiento en Francia.
Edouard Philippe fue elegido el pasado domingo alcalde de El Havre, donde ya ejerció esta misma función entre 2010 y 2017. Unas elecciones municipales en las que el partido de Macron, la República en Marcha, sufrió un fuerte varapalo, tras el cual surgieron rumores de un cambio de gobierno. Macron quiere dar a su nuevo ejecutivo un giro más social y medioambiental para los 2 años que le quedan de presidencia, sobre todo tras el auge de los ecologistas en las elecciones municipales. Al igual que Castex, Edouard Philippe era prácticamente desconocido de los franceses cuando fue nombrado primer ministro. Philippe siguió la línea política marcada por Macron con la polémica reforma de las pensiones que ocasionó una de las huelgas generales más largas de la historia de Francia. Las burbujas de champán y los viñedos han perdido algo de su glamour. Esta semana, en la ciudad francesa de Reims, se está celebrando un juicio por tráfico de seres humanos. 6 personas y 3 empresas están acusadas de abusar de inmigrantes, principalmente de origen africano y afgano, que trabajaban en el campo para grandes productores de vino en el verano de 2018. Hay cerca de 200 presuntas víctimas. Se les prometió un trabajo con un salario de 10 euros por hora, eso no está mal. Se les prometió un periodo de trabajo de 20 a 30 días, tampoco está mal. Se les prometió alojamiento, una habitación para 2 o 3, nada de qué preocuparse, y obviamente cuando llegaron allí no fue así en absoluto. Algunos fueron reclutados en centros de inmigrantes de toda Francia. Todos ellos fueron trasladados en furgoneta a varios alojamientos como este en la localidad de Orly. Cerca de 80 trabajadores fueron alojados en este hotel en desuso en condiciones que los investigadores dicen que son indignas. Se apilaron más de 10 por habitación, con una sola ducha para toda la casa, y se ha encontrado comida almacenada en el suelo, según el informe policial. Los trabajadores describen hambre, días de trabajo duro, en ocasiones sin paga y sin contrato. Las uvas cosechadas fueron suministradas a algunos de los mayores productores de champán de Francia, que niegan formalmente cualquier conocimiento de estas prácticas. A ninguno se le han imputado cargos. El trabajo ilegal es común en muchas regiones agrícolas europeas. Esta es la tercera operación de tráfico más lucrativa del mundo, según el coronel Touris, que dirigió la investigación. Las personas reclutadas tienen que pagar el transporte, la contratación y la alimentación a quienes las captan, pero también parte del sueldo que reciben va de vuelta a estos intermediarios, cuando los terratenientes, en la mayoría de los casos, pagan los salarios a los que estas personas tienen derecho. Algunos testigos aseguran que tenían que pagar 25 euros diarios de alojamiento y dietas tras trabajar más de 15 horas por menos de 90 euros. Pretendía ser una forma de llenar el déficit de trabajadores agrícolas causado por la COVID-19, pero la realidad es bien diferente. Apenas 32.000 personas han solicitado en las 2 primeras semanas de junio la amnistía para legalizar inmigrantes indocumentados. Aunque el plazo se ha retrasado hasta agosto, todavía está muy lejos del objetivo de 220.000 del gobierno italiano. Cerca de 3.000 personas viven en este asentamiento informal fuera de Foggia. La mayoría de ellos trabajan en una de las muchas granjas de por aquí. Han estado trabajando sin parar durante el confinamiento, pero aún hoy sus condiciones no han cambiado. No tenemos opciones, tenemos que comer, tenemos que ganarnos la vida de alguna manera y no queremos robar, pero estamos trabajando como esclavos, sin contrato, dice este trabajador ganés. El decreto establece que en algunos casos los empleadores puedan solicitarlo en nombre de los trabajadores y pagar una tarifa plana de 500 euros, pero la práctica no es común. Trabajamos muy duro, pero ninguno de nuestros jefes quiere echarnos una mano para solicitarlo. Vivir aquí es una experiencia terrible, no hay baños y han estado sin agua durante varios años. El suministro de agua solo se proporcionó por primera vez hace unos meses. Hay 10 inmigrantes durmiendo en una habitación. Si el coronavirus llega aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir todos. Micael ha estado tratando de conseguir papeles durante 7 años. Como muchos de estos trabajadores agrícolas, solo recibe 3 euros por hora, muy por debajo del salario mínimo. Sin papeles no se puede hacer nada, nos cuenta. No se pueden pagar impuestos y cuando se hace un trabajo no declarado es el jefe el que se lleva todo el dinero. Sin negros, los italianos no podrían sobrevivir.
anche campagna, anche tutti non posso andare davanti. Se ha estimado que solo 50 personas de las 3.000 que viven en el gueto han presentado una solicitud. Muchos acuden diariamente a esta oficina del sindicato local para informarse sobre las nuevas medidas. Le llevé este papel a mi jefe y cuando se lo entregué me dijo que no tenía nada que ver con ese papel. Según este sindicato, la desventaja del decreto es que tiene demasiados requisitos. A día de hoy, solo un número limitado de empleadores han solicitado una consulta. En algunos casos son los trabajadores los que pagan y no los empleadores, como debería ser. Para ser honesto, no sé quién paga, si son los trabajadores, lo que significa que al final pagan ellos para tener papeles. En las próximas semanas el decreto se convertirá en ley, pero aún quedan dudas sobre si las enmiendas al proyecto de ley ayudarán finalmente a estas personas a tener una vida mejor. Y se reclama una y otra vez. Los presos del Procés a punto de lograr el tercer grado. Las prisiones catalanas han decidido por unanimidad dar un paso más en la semilibertad de la que gozan los políticos independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo. La decisión final está en manos de la Consejería de Justicia. El exvicepresidente de la Generalitat, los exconsejeros, la antigua presidenta del Parlamento catalán y los presidentes de Òmnium y la ANC solo tendrán que ir a dormir a prisión y podrán pasar los fines de semana en su casa. También podrán acumular días de permiso. De los 12 procesados, 9 fueron condenados a penas de cárcel que van de los 9 a los 13 años por sedición y malversación. Desde hace unos meses gozan del segundo grado, un régimen de semilibertad que otorga el artículo 100.2 del reglamento penitenciario y que les ha permitido ir a trabajar. Llevan entre 2 años y medio y 3 años entre rejas. Algunos ya han cumplido la cuarta parte de la condena, sumando la prisión preventiva y el tiempo pasado tras la condena de octubre de 2019. Fueron condenados por organizar el referéndum ilegal de independencia el 1O de 2017 y por la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. Aumenta la tensión entre China y Occidente. Gran Bretaña simboliza el punto de mayor rozamiento en el rechazo general a la nueva Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Hasta ahora ha provocado críticas y el rechazo de la Unión Europea, Estados Unidos o el Reino Unido, que ha ofrecido la residencia a los hongkoneses que quieran emigrar. Mudarme al Reino Unido sería algo que consideraría. Ahora tengo la cualificación necesaria. Como tengo la formación adecuada, puedo ir y buscar un trabajo. Como hongkoneses no deberíamos estar especialmente contentos con las noticias, porque después de un año entero peleando deberíamos quedarnos aquí y luchar por nuestro sitio. Al menos 370 detenidos dejó en Hong Kong la manifestación del 1 de julio, fecha en la que se conmemora su regreso a la soberanía china. Miles de personas se congregaron para protestar por la nueva ley de seguridad. Las autoridades prohibieron por primera vez en 17 años la tradicional manifestación antigubernamental celebrada cada 1 de julio. Hay 7 millones de hongkoneses. Pueden irse de vacaciones, pueden hacer viajes de negocios al sudeste asiático, a Estados Unidos y a Europa. Así que a menos que se cree una lista, no me parece que puedan detener a toda la población para que no se vaya de Hong Kong. De ser así, Hong Kong se convertiría en una cárcel al aire libre. La ley de seguridad para Hong Kong mantiene tensa la cuerda entre China y Occidente. La norma dictada por el gobierno de Pekín es vista como el fin de las libertades de las que gozan los hongkoneses frente al resto de los chinos. El bloqueo democrático de la excolonia británica. Venezuela ha dado marcha atrás y ha dejado sin efecto la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brillante Pedrosa. Según un comunicado conjunto difundido por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y por el jefe de la diplomacia europea, esta decisión se basa en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político.
Un diálogo que se quebró el martes cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro dio 72 horas a la representante de la diplomacia europea en Caracas para que abandonara el país en respuesta a las sanciones impuestas por la UE a 11 funcionarios chavistas por cometer actos y decisiones contra la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Este jueves, el régimen venezolano ha sufrido un serio revés por parte de la justicia británica, que le ha negado la autoridad al Banco de Venezuela para retirar un depósito de $1.000 millones en oro que mantenía en el Banco de Inglaterra y que ahora pone a disposición del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Estados Unidos suma y sigue en la pandemia de COVID. Mientras los casinos de Nueva York reabren, el país ha registrado un nuevo récord de contagios, más de 54.400, con lo que se supera por primera vez la barrera de los 50.000 nuevos casos en un solo día. El virus, que ya ha dejado más de 128.000 muertos, avanza en 40 de los 50 estados, en especial en los del sur y el oeste, como Florida, Texas, California o Arizona, obligando a dar marcha atrás en las medidas de reapertura económica. Hasta los gobernantes más reacios empiezan a recomendar el uso de mascarillas y la distancia social, porque, como reconoce la OMS, sigue habiendo muchas dudas sobre cómo funciona el virus. Lo que sabemos es que este se transmite a través de las gotitas respiratorias de una persona infectada, sobre todo cuando tiene síntomas. Pero también puede ocurrir antes de que desarrolle síntomas o si estos son muy leves, e incluso aunque sea asintomática, dice la epidemióloga principal de la organización. En Brasil, un estudio del Ministerio de Salud ha puesto de relieve la gravedad de la crisis. Ha llegado a la conclusión de que posiblemente hay más de 8 millones de personas contagiadas por coronavirus, 5 veces más que el número de casos confirmados por el gobierno. Pese a que aún no se ha alcanzado el pico de contagios, la desescalada avanza en buena parte del país. Aquí en Brasil, además de la COVID-19, también sufrimos otro virus mucho más letal, que es el virus de la mala política. El gobierno quiere ser reelegido y ni siquiera se preocupa por la salud de la población, denuncia este investigador. Otro gran foco del virus está en la India. En Nueva Delhi, la ciudad más afectada, las autoridades están llevando a cabo test puerta por puerta para tratar de frenar los brotes. Estamos identificando si hay algún caso sospechoso. Comprobamos la temperatura y la capacidad pulmonar con nuestra pistola térmica y nuestra oximetría. Pese a las elevadas temperaturas, estas brigadas sanitarias se ven obligadas a trabajar todo el día con equipos de protección integral. India ha superado los 600.000 casos, 100.000 de ellos en los últimos 4 días. En Nicaragua, el gremio médico grita pidiendo auxilio. Los médicos han vuelto a levantar la voz contra el gobierno de Daniel Ortega para exigir que ponga fin al secretismo y actúe frente a la pandemia de COVID. En un nuevo mensaje público piden al Ejecutivo que dé prioridad a la salud de la ciudadanía y que ofrezca datos reales sobre contagios y muertes para contrarrestar la propagación del virus. Por miedo a las represalias, el mensaje no lleva firmas. Un miedo fundado, pues al menos 16 médicos ya han sido despedidos en Nicaragua por criticar la respuesta estatal frente a la pandemia. Gustavo Méndez es uno de ellos. Tras ser despedido, ha convertido el salón de su casa en un consultorio. Con 61 años y 3 décadas de experiencia, dibuja un cuadro desolador. Estando en plena pandemia, las autoridades del hospital decían que no había pandemia. Hasta llegaron al comienzo a prohibir el uso de máscaras entre todo el personal de salud. Nunca dan los datos reales sobre la pandemia, sobre los fallecidos. A los médicos les tienen prohibido poner COVID en los certificados de defunción. En mayo, 700 firmantes denunciaron en otro mensaje que en Nicaragua la transmisión de la COVID mostraba un ascenso exponencial, sin medidas ni políticas gubernamentales de contención. Que me entregaron. La doctora Marianela Escoto, una de las voces críticas, también fue despedida de un día para otro. Sabemos que había que poner barreras y no las vimos poner de parte del gobierno ninguna medida. Y esa parte nos hizo sentir, a mí en particular, como no seguir siendo cómplice.
Según las cifras oficiales, en Nicaragua se han registrado poco más de 2.500 contagios de coronavirus y 83 muertes. Cifras que contrastan con la saturación hospitalaria que denuncian las asociaciones médicas. Tampoco tienen nada que ver con los datos que baraja el Observatorio Ciudadano, una red de médicos y ciudadanos que reporta más de 6.700 casos y 1.878 muertes sospechosas o asociadas a la pandemia. Hay historias que merecen ser contadas, sobre todo cuando en ellas triunfa la vida y el amor. Es la historia de Diana Paola Angola, una joven colombiana a la que su pareja acaba de pedir la mano tras superar 21 días en coma por la COVID, en los que dio a luz a un bebé prematuro. Pues nunca me esperaba eso, y él es un hombre maravilloso. Qué sorpresa tan linda. Pocos hubieran apostado por este final hace un mes, cuando Diana, embarazada, luchaba por su vida. Los médicos la pusieron en coma inducido y ante la gravedad de su estado le practicaron una cesárea. El bebé nació 14 semanas antes de tiempo y tuvieron que revivirlo. Aunque sigue en incubadora, el pequeño se recupera. Para Diana, mamá feliz, a punto de salir del hospital y prometida, comienza una nueva vida. Hasta aquí nuestro boletín informativo Euronews Hoy. Ya no tenemos tiempo para más. Ya saben que pueden seguir pegados a la actualidad en todo momento en nuestra web y redes sociales, que pueden compartir este informativo y todos nuestros contenidos. Les invitamos a ellos y nos vemos en una próxima ocasión.